Estamos poniendo esparadrapo en la prenda para que aguante hasta Finisterre. Bueno, yo voy a Finisterre. Salimos de León. De las pocas cosas que tenía en este piso, una era la bici y me han dado ganas de cogerla para terminar el camino, pero creo que hay que terminarlo andando, así que vamos para allá. La cárcel de San Marcos. Casualmente en León me ha tocado estar 2 turnos sin tirar. Ese es el verdadero camino. Bueno, se ha roto el palo, pero todavía mantiene su función. Ojalá hay unas ciruelas o una galleta, lo que quiera. Buenos días. Me dejan la mosquita en el libro. Sí, gracias. ¿Es usted Agapito? Sí. ¿Cómo es usted tan majo? ¿Eh? ¿Cómo es usted tan majo? Es así la vida. Sí, de León. ¿De León? Sí. Ah, qué bien. Bueno, empecé hace 3 semanas ya. Bueno, muy bien. Todo para galletas, todo. ¿En qué ha cambiado el camino? Porque pasa mucho turismo y poco peregrino. Mucho turismo y poco peregrino. Ya ha cambiado por eso. Sobre todo... Esta no es la primera vez que me pongo a recoger una bolsa la mierda que deja la gente en el camino y te das cuenta que hay una cantidad de mierda por el suelo a lo largo de todo el camino, sobre todo en puntos concretos que se ve que se limpian menos, pero es que lo que hay que hacer no es limpiar, es no ensuciar. Y te das cuenta de que tal cantidad de mierda no puede recogerlo una persona sola, a no ser que dedique todo su año a limpiar el camino los 12 meses. Entonces las iniciativas como esta de un paso limpio pues me parecen muy apropiadas. No cuesta nada coger una bolsita y coger un poco de mierda del trozo de camino que está a continuación, y así entre la mayoría pues dejamos el camino un poco habitable. Si cuidas el camino te cuida. A ver, que se te puede caer un papel y no pasa nada. De hecho, a mí se me cayó una botella de plástico por el camino y por ahí habrá quedado, pero en su lugar he recogido 17. No sé si me explico. Que hay que dejar las cosas mejor de como nos las encontramos. Hospital de Órbigo. Estoy contento. Estoy muy contento.
Hoy no sé dónde voy a dormir, pero estoy muy contento. Tengo que llenar agua. Qué bonito es el puente, ¿eh? Aquí se celebran justas medievales. Vaya. I don't speak Spanish. Okay. So, I have a question. okay. Because I'm doing the Camino without money, With no money? and I want to ask you if I can sleep in the garden. Yes, of course. Or- In the garden or something? Or in a bed. Do you have a tent? Nothing, no. We have a special room, I guess. I don't know. Do you have a credential? Oh, you have a long name. I'm sorry. No, it's... No, joven, No, que... menos cuerpo. ¿Estás bien? Sí, igual probarlo solo por probarlo, pero mínimo. Y ahora estoy de mudanza y dejé todo en un desván y pensé en hacerlo así. No es religioso mi camino, pero sí es tener fe en las personas, Sí, en el sí, camino. sí, y sí, es que eso es lo que... la fe es eso. La fe es eso, Es ¿no? eso, y era lo que hablamos muchas veces. La iglesia y tal. La iglesia es el camino, Es una la iglesia es un herramienta. parque, la iglesia somos nosotros. Bueno, pero hasta ahora está satisfecho, de momento. Sí, sí. Sí. Sigo aprendiendo. ¿Puedo grabar que me digas lo de la uña? Sí. Vale. Simplemente estamos con una enfermera que me va a hablar de la uña que igual se me cae. ¿Te duele la uña? No, no me El dedo duele. tampoco. No. Pues nada, sin problema ninguno. ¿Se cae sola? Se te cae sola. Y luego Cuando crece. se te caigan, agua, jabón y betadine. Y ya está. Y ningún problema. No intentes arrastrarla. No intentes tirar de ella. ¿Y cuánto crees que...? El chico de la derecha me dijo que si quería cenar con ellos. Nos dimos cuenta de que ya habíamos coincidido en otro albergue unos días antes. Aquella mujer me resolvió ciertas dudas que tenía sobre mi uña morada que se iba a caer. Me alegró saber que no tenía que preocuparme y que tenía los pies como para bailar. Para bailar la bamba, para bailar la bamba se necesita una poca de gracia para mi pastilla, arriba y arriba, ay, arriba y arriba, por ti seré, por ti seré, por ti seré. Ay, la bamba, ay, la bamba, ay, la bamba. Yo no soy marinero, yo no soy marinero, soy capitán, soy capitán, soy capitán. A ver. I am a pilgrim and a stranger traveling through this wearisome land. I've got a home in that yawn. No, this is wrong chords. I had too much wine. Hold on. 1 second. It's okay. Cinco de la mañana, Hospital de Órbigo duerme. Bueno, no todos, hay gente que está llegando de fiesta, como un chico con el que acabo de hablar, que tiene mañana la final de
de fútbol sala. Según me he levantado, he visto que se vean las estrellas y la Vía Láctea, que hacía tiempo que no la veía así. Voy a ver si llegamos a Rabanal del Camino. Ya se ven las primeras luces del alba y todas las estrellas que van a ir dejando paso a la mañana, al astro rey, al sol. Tengo que estar un poco atento a las flechas porque es de noche y no veo nada, no tengo luz. He optado por ir por el camino de la carretera para evitar perderme y llegar a San Justo de la Vega o Astorga pues prontín. Nos acercamos a la montaña otra vez. San Justo de la Vega y detrás Astorga. La entrada a Astorga me encanta. Siempre que llego estoy muy contento. Siempre que llego a Murias de Rechibaldo me estoy meando, todos los años. Nos llevamos unos 30 kilómetros y quedan otros 7 o 8 así. Ganso. Aquí en esta zona sobran las manzanas, yo creo. Difícil tarea poner palabra a las reflexiones mentales y emocionales que tenemos durante el camino. Mi camino no es religioso, es más bien espiritual. Antiguamente, y no tan antiguamente, se creía que el sol era Dios y le rendían culto. Yo creo que Dios, lo que llaman las religiones Dios eres tú mismo, Dios son las personas, Dios es todo. Yo eso mismo no lo llamo Dios, lo llamo universo, y sí que creo que hay una energía que nos envuelve a todos. La magia existe. El lío por la magia existe. Esta es la sensación otoñal de montaña que me gusta, entre pinos. Estoy muy a gusto, muy feliz subiendo a Foncebadón, aquí en el baño. El peregrino tiene que hacer sus necesidades antes de salir, en el albergue o en algún bar. Pero si por algún casual no se ha dado el caso,
pues lo que hay que hacer es buscar un sitio apartado del camino, a poder ser hacer un pequeño hoyo y enterrar todo. Si utilizas papel, pues lo entierras. Lo ideal sería guardárselo en una bolsa y tirarlo en una papelera, pero como eso no creo que se dé muy a menudo, pues eso, hacer un agujero y enterrarlo, lejos del camino, donde no pase gente y que no vuelen los papeles hacia el medio del camino, que es una guarrada. Amigo de Burgos, amigo de León, Valladolid, del mundo. El mundo, Cruz de Ferro, Un saludo, 2015. un saludo desde la Cruz de Hierro. Ay, vaya, bueno, no pasa nada. En cualquier caso, manjarín es manjarín. Yo soy Teo. ¿Tú eres? Manuel. No está Tomás. No está. Me he enterado que ha tenido problemas de salud. ¿Es así? Está bien. Y animoso. Próxima parada, Ponferrada. Allí. Y diréis, ¿qué haces andando por la carretera si el camino va por ahí arriba? Pues porque me apetecía un rato de andar por duro. Es un trozo de igual un medio kilómetro que va por la carretera en vez de por el camino. El camino sube y baja. Y yo más o menos pues hago un poquito más, pero voy más llanito. Pues por ejemplo, como salchichón, creo que hace unos 10 días. Ya ni me acuerdo de dónde es. Y el pan que he cogido un trocito del desayuno. Del albergue. Está sabiendo de puta madre. Peregrino, tus mierdas a la papelera. Pero chicos, por la izquierda, carretera. Buen camino. El camino. Venga, vámonos, camino. Y en este pueblo recuerdo que había un cerezal. Veamos, hay suerte. Respecto a los varios caminos que van surgiendo en determinados puntos, que se bifurca el camino, decir que da igual, el camino es interior, da igual qué camino cojas, si es el auténtico camino francés, si es un trozo de carretera, da igual, el camino va por dentro, da igual por donde vayas, no hace falta hacer el camino de Santiago, da igual desde dónde salgas, cuántos días tardes. Si se está 2 días haciendo el camino de Santiago, igual aprendes poquito. Si estás ya varias semanas, ahí te da tiempo a aprender más cositas. Y ya está.
Poquitas, pero hay. Esto de comiendo fruta por el camino es como comer golosinas. No sé por qué a los niños, bueno, y a los mayores también, que hay que muchos comen gominolas. A los niños no se les da una bolsita con unas moras de zarza, otras de moral, como las de Estella, y un par de nísperos. O sea, eso es tremendamente dulce. No tengo miedo a perder todo porque no tengo nada. Cuando mi mente divaga ya no confunde al corazón que amor emana. Donde hadas, mi razón de mago exhala. No para, se mueve, siento el viento de mi daga, me conmueve. Intento y nada, descanso y pasa cada vez que llueve. Llega todo el agua hasta mi casa, me puedo mojar, volcar cada volcán, volar tan lento ya que... ¿Qué plan ni qué clan? Si todos somos uno, humanos buscando pan, con carteras vacías, neveras nos saciarán, conversando van, poco a poco despertando. Y mientras tanto, blanco y blando, sentado en un banco estanco, vasto sé que tiran dardos, canto, alto, pastos con ovejas buscando pasta, peste, vista, pista, basta. Seis y media de la mañana caminando. No cago en 10. Hola. Vale, pues un segundo. Pues vaya detalle. Pues al igual que ayer, cuando en el albergue de Ponferrada estaba con hambre y dos personas me invitaron a comer pasta. Una chica checa que hizo de más y justo pasaba por ahí y me dijo, oye, ¿tienes hambre? Y yo, sí. Y luego otros dos chicos que no sé de dónde eran, que igual iban justo a tirar lo que les sobró de macarrones de la olla, y cuando estaba justo para tirar la pasta me vio y dijo, ¿quieres esto? Y yo, sí. Luego más tarde estaba pensando en que no estaba tomando nada de proteínas, y justo fueron pasar 2 minutos y me dice un señor de enfrente que había comprado la cena en un bar y le habían dado de más, y me dio 2 bocadillos de filetes, que medio de ellos me lo he tomado para desayunar. Y luego en el albergue, como no he tomado café y sí que me viene bien para caminar, pues justo en Columbrianos hay un chico que me ofreció desayuno por 2 euros y le dije que como no me invitasen, y cuando ya estaba como a 5 metros ya yéndome, me dice, espera, que te invito yo. Café Gran Sol. Justo esta mañana estaba pensando en este camino que me vendría bien un poco de café, y justo pues que han pasado 10 minutos y en el siguiente pueblo, pegando a Ponferrada, café con tostada, mantequilla y mermelada y un zumo. Columbrianos está como a 20 minutos de Ponferrada, y el bar, el Café Gran Sol, es perfecto para desayunar, para tomarse un café. Buena gente, y ya ves el detallazo que han tenido. Por cierto, me dijo, espera, que te invito yo, que no todo es el dinero. Ahí queda eso. A lo largo del camino, y sobre todo en la zona del Bierzo,
hay un montón de árboles frutales, un montón de huertas. La mayoría están en fincas privadas y no se pueden coger. Los árboles son de las familias. ¿Cuándo cojo yo fruta? Pues cuando el árbol está en el camino o cuando justo sobresale el árbol y puedes coger una manzana al paso. A no ser que os estéis muriendo de hambre, yo cuidaría las huertas. Pues fue en un pueblo de estos, no sé si aquí. O aquí. Cacabelos. No lo he grabado, pero justo ha pasado un señor en bici y se le ha caído aquí un churro. Le falta azúcar. Aquí se ponía toda la uva. Este es el contrapeso con el uso. Y aquí daban a la manivela para bajar la viga. Y aquí ponían encima de las uvas unas tablas y unas piedras o ladrillos. Bajaban la viga y prensaban la uva. Luego todo esto iba al kilo y aquí se almacenaba el mosto para posteriormente hacer el vino. Es increíble cómo se me pegan las canciones y sigo todo el día en mi cabeza cantando la de Tengo la camisa negra, hasta La verdad que es un terreno comida por las redes eléctricas. A ver si de aquí a unos años hay más iniciativas para usar energías renovables, energías limpias. La naturaleza nuestra, una gran maestra que te enseña su belleza. Lugar donde la magia se refleja, son muestras que deja. Sigo su estela, sus huellas. Cuando ella muera llevaré su esquela. De momento disfruto de ella, amada doncella. Ya. Canto bien alto, alto, ando por el campo a campo. Lorenzo pega tanto, por eso en mi cabeza llevo un trapo. Me protege de tu calor abrasador, agotador ser tu peregrino. Merece la pena seguir tu camino. Esa piedra me acuerdo otros años de tener que parar por el dolor de las ampollas. Este año por esta zona. Bien, no se cumple, no puedo estar en todos los sitios, que no soy Dios. Destructor, no quemes más el monte Sayón. Yo soy el protector de tu plantación. Hoy ruge el lion y da la vida un motivo de marcarse el objetivo, de soñar con encontrar el paraíso desconocido. Alegra este cuerpo dolorido, está dolido por no saber cómo darle a este cuadro colorido. Y da la vida un motivo de marcarse el objetivo, de soñar con encontrar el paraíso desconocido. Alegra este cuerpo dolorido, está dolido por no saber cómo darle a este cuadro colorido. Pregunté en un albergue si podía alojarme allí y fui más que bien recibido. En este mismo lugar, por cierto, había dormido ya en varias ocasiones. Mientras escribía en mi diario, descubrí una marca roja en la almohada y me hizo pensar en las chinches. Es más, me pasé casi todo el tiempo buscando indicios. Relaja.
Después de cenar rodeado de mujeres y poner un vendaje a una de ellas, me puse a jugar con un grupo de jóvenes italianos a juegos de mesa que yo conocía muy bien. No, no se ve nada. Está oscuro. Raga, è troppo in fretta. Vai, inizio io. Adesso... ¿Para acá? Sì, così, perché facciamo così. Tocca a te. No he dormido nada, no he pegado ojo en toda la noche porque me empezó a picar la pierna, la espalda, los brazos hasta que me levanté, no obsesionado pero casi con las chinches, y me fui al baño. Y lo raro es que me notaba la picadura y enseguida me picaba. No me cuadraba mucho con las chinches, pero bueno, a esas horas de la noche, a la 1 o así, pues bueno, poco piensas. Entonces me fui al baño, me quité la camiseta y vi una chinche de las de verdad, roja, enorme. Y luego al rato me senté, notaba más picaduras y dije, hostia, pero raro porque notaba las picaduras y se me ponía pues como las de un mosquito. Enseguida se me ponía con su pequeña inflamación. Entonces voy al baño otra vez, me quito la camiseta y veo otra chinche. O sea, 2 chinches rojas enormes. No me cuadraba, pero dije, joder, esto son las 2 chinches. Conclusión, que por la mañana se lo he contado al hospitalero, un poco dormido, porque no había dormido en toda la noche, me salí fuera y me senté en una silla a esperar hasta las 5. Que de repente se empezaron a levantar los peregrinos y digo, joder, serán las 2. Pero no, eran las 5 y 10, como ha dicho una italiana. Y entonces me ha visto las picaduras y ha dicho que eran de mosquito, que las de chinche salen al cabo de horas o al día siguiente. Pues bueno, no es que me haya quedado más tranquilo porque tenía 2 chinches que por fin las he visto. Me he levantado y he pasado una noche un poco extraña. Bueno, he dejado el saco porque es un peso y me he dado cuenta esta noche que puedo pasarla pues arropado con la toalla, abrigado y con la esterilla me sobra. Yo creo que el saco no lo voy a utilizar y pesa. Me acuerdo del hospitalero de Tosantos que me dijo, no olvides de dejar cosas. Pues nada, esta es una de las varias cosas que he dejado. Nada más. Cuando te sientas contrariado, camina. Hoy he tocado Cebreiro y no sé dónde. Me gustaría parar en Ocebreiro y ver el atardecer, pero no sé si habrá albergue para mí, si no me quedo por ahí. Duermo al mediodía o algo así y ya está. Seguramente, o probablemente, o igual no, me saldrán picaduras dentro de... Contemos las horas. Esto fue a la 1, entre las 12 y la 1:30, cuando vi las chinches en mi camiseta. Así que a ver si me empieza a picar el cuerpo. Uy, señales en la esquina. Es ponerte a caminar y ya te entra el ánimo. Yo lo tengo claro. Las ciruelas. Se me ocurre que igual tengo que darle las gracias a los mosquitos, porque si no me hubiesen picado, no me hubiese levantado y no hubiese encontrado las 2 pedazos de chinches en mi camiseta, en mi espalda. Gracias a los mosquitos. Ay, qué sensación de no haber dormido y andar como si nada me importara. Camino como si nada pasara, como si nada me importase. Villafranca, sobre todo también la zona de antes, es una zona mágica. Esto lo relato en el libro que escribí hace 10 años. Cuando atravesé esa zona de las vides, al amanecer con la luna y las nubes moradas y blancas, todavía me acuerdo. Ningún otro año he visto así esa zona.
Un detalle es que ayer al dormir, por un ventanuco pequeño, nada más echarnos a dormir, justo me daba la luz de la luna en la cara. Está casi llena. Tiene forma de D, está creciente. No sé si quedarán un par de días para que sea luna llena. No lo sé. 2 días o 3. La chica de adelante acaba de hacer bien. Marciena Finisterre. Notaba bastante dolor en la parte anterior del tobillo y en los músculos tibiales. Aprovechaba los bancos para masajear y aliviar el dolor. Esta molestia me hacía tener que caminar despacio para evitar sobrecargar más la zona. Probablemente hoy entraría en Galicia. Tenía presente durante todo el camino que a partir de este punto se me podía complicar el asunto. Y así fue. Ese mismo día se me complicó un poquito más de lo debido. Hay entradas de pueblos como Vega de Valcarce que son impresionantes. Vaya pedazo de girasol, chico. Mogollón de huertas. Mogollón. Ahí suelo parar otros años con la tripa llena. Me he encontrado esto en el suelo. Tengo un debate interno entre si preocuparme por el dolor del tobillo o no preocuparme. Me gustaría acabar en Finisterre. En Finisterre. En estos momentos, cerca de Ruitelán, antes de subir a Cebreiro, comienza el verdadero documental The Universe Provides. Hasta ahora solo ha sido un ensayo. Creo que son agujetas el dolor en el tobillo. O sea, realmente el tendón está cargado, igual que los del aductor, de las bajadas de la cruz de ferro a Ponferrada y la subida. Entonces espero mañana y pasado estar mejor, espero. Lo que voy a hacer hoy, llevo 18 kilómetros y creo que 7 horas. Y a Cebreiro quedarán 12 o más o menos, o 13. Voy a caminar hasta el anochecer y que el universo me provea. Tengo comida para 3 días o 2, comiendo poco y echándome manzanas. Bueno, tengo las almendras, plátano y arroz y sopa y pasta. 2 días de comida.